la forma de concebir lo que es la selva pluvial tropical, porque ya vamos a entrar, bueno, esto parecía ser coloquial, ¿no? Pero cuando entremos a determinar que hay unos rangos de tolerancia, que hay unos rangos de competencia, que hay unos rangos de diversidad, que hay, que hay eh, algo que se llama asociación y mutualismo dentro de la selva pluvial tropical, ustedes se van a dar cuenta que son ecosistemas o biomas especializados. O sea, que han tardado miles de años en poder evolucionar para estar como están ahora, ¿sí? Para poder establecer una serie de relaciones físico-espaciales, ¿sí? Que denotan una especialización. Y esa especialización, pues, hace que ellos se conviertan en estos seres o biomas más evolucionados del mundo. O sea, porque saben aprovechar el agua, saben aprovechar los nutrientes, saben aprovechar el sol, saben aprovechar la temperatura, saben aprovechar esos elementos que son fundamentales para poder generar una serie de elementos característicos que lo hacen especializado, ¿no? Que lo hacen especializado. Eh, Ahí está, ¿no? Ahí establecimos como el punto de partida para poder interpretar estos elementos, esa característica inicial. Miremos, son una serie de organismos vegetales que por su especialización han generado eh, un establecimiento del área más propicia para que evolucionen otras especies, ya sean vegetales más pequeñas y animales, ¿no? Pero también estas especies tienen relación directa con los ciclos y biociclos que existen en esa zona. Entonces tengan como, partan de esa idea, ¿no? Partan de ese inicio y de esa característica que nos puede llegar a determinar esa serie de interpretaciones que son bastante importantes. Entonces, en esto habíamos quedado la distribución geoespacial de la selva pluvial tropical en estas zonas que son unas zonas estratégicas y que van a determinar la aparición de este tipo de vegetación, ¿no? La selva tropical, pues es uno de ellos, ¿no? Los ecosistemas tropicales, pues miren que se distribuyen en esa franja de 0 a 10 en la zona intertropical, ¿sí? Y hasta los 23,5 aproximadamente grados norte-sur, pues tanto en el trópico de Capricornio como en el trópico de Cáncer, Cáncer o Capricornio, pues arriba y abajo, ¿no? Entonces miren hasta dónde está esa influencia y que digamos está relacionada con ese proceso de determinar una latitud exacta, ¿no? Y que me va a llevar a comprender cómo esos ecosistemas se han adaptado dentro de ese lugar. Bueno, entonces vamos a mirar algunas condiciones que son fundamentales a esa interpretación, ¿no? Y que establecen como ese elemento de partida, ¿no? Bueno, en primera instancia, pues ustedes tengan en cuenta que nosotros, pues somos privilegiados. O sea, al ser privilegiados, estamos siendo, eh, de alguna manera, pues, establecidos dentro, espérenme un ratico, por favor. En la explicación que les quería dar, bueno, ¿por qué privilegiados, no? Miren nosotros, Colombia, dónde se encuentra, ¿sí? Y tenemos una serie de, pues, elementos o vestigios los cuales nos hacen que esta área que estamos marcando como parte de tener pues albergado un ecosistema estratégico enorme, ¿sí? Y que debe de ser aprovechado de la mejor manera. Y aquí sí voy a decir, estamos unidos o estamos encima de un tonel de oro, que es la vegetación, y que es el contenido, pero que no se puede destruir, despilfarrar ni extraer.
Aquí sí hay una restricción, a cambio de lo que decimos allá, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las minas de oro, las minas de carbón o las minas eh, de diamantes o las minas de esmeraldas que existen en Colombia. Acá sí hay que ser restrictivo. ¿Por qué? Porque es un ecosistema frágil. Y como ecosistema frágil, pues todo lo que hagamos a ese ecosistema va a repercutir directamente en la pérdida o desaparición de las especies. ¿Ustedes cómo interpretan esa idea? Profe, buenas. A ver, ¿quién está hablando? Porque no Yo, lo tengo. pues, Darío Chindoca. Listo, a ver, Darío. Yo interpreto eso es como un gran cáncer que tendría este ecosistema, son las diferentes multinacionales extractivistas, las cuales pues vienen a este territorio con fines de buscar los diferentes elementos minerales que tienen esta zona, debido pues que como no son territorios explorados, pues hay grandes cantidades de estos dichos elementos. Y eso sería como una gran problemática que tiene este ecosistema que ya es amenazado pues desde tiempos atrás. Ujú. Sí, o sea, miren una cuestión, ¿no? Una cuestión a la que dice Darío y que a veces no le ponemos relevancia y que nosotros eh, también tenemos como tendencia a no darle como ese criterio de, de- de importante, digamos. ¿Sí? Una cuestión eh, es que la Tierra, esta Tierra donde se ubican estos ecosistemas, queda a un escudo que ya emergió, pero también queda ubicado en una área en la cual está emergiendo, lo que es la cordillera occidental. Emergió, entonces hay ocupación de ciertos elementos físicos, ¿sí? Eh, que son fundamentales ahora para ciertos procesos, ya sea la industria, el comercio, la industria espacial, ¿no? Eh, el tantanio, por ejemplo, es un elemento, un material que es físico, químico, que se encuentra en el escudo, ¿sí? Y nosotros somos muy ricos en esto, ¿no? Queda en la zona plana, en la zona de los llanos, pero que involucra parte de lo que es el ecosistema selvático pluvial. O sea, es algo que debe de llamarnos la atención, ¿no? Ahora bien, las ganaderías, el sector ganadero, después de la desaparición del, bueno, desaparición entre comillas, del conflicto territorial derivado de la del establecimiento o desmonte de la guerrilla, digo entre comillas, eh, esto ha hecho que entren muchos empresarios acaudalados y están dejando una huella pues imborrable dentro del ecosistema selvático colombiano. Ahora bien, si nosotros nos vamos para la zona pacífica, Piedemonte Pacífico, pues también se está presentando una serie de actividades que están generando eh, conflictos biológico-espaciales dentro de este lugar. La devastación de la zona por apertura para la siembra de cultivos ilícitos, entre comillas, y la apertura hacia los grandes ríos, ¿no? Batía, lo que es el Mira, el Dagua, bueno, todos estos ríos que de alguna manera surten, ¿no? El Sinú, el Atrato. Pero miren que en las zonas de Piedemonte se están ubicando las compañías auríferas que estaban escondidas, ¿sí? Y que están siendo financiadas por grupos, ¿sí? O sea, están financiando grupos para poder abrir espacio y explotar los recursos, o sea, que existen en esa zona. Pero ¿a cabo de qué? De la pérdida total de ese recurso que no se podría volver a recuperar, como es la selva pluvial. ¿Por qué? Porque cuando se pierda el recurso ya vendrá, como lo diré más adelante, o sea,
eh, el crecimiento de una sucesión vegetal, ¿no? Que es vegetación secundaria, que para alcanzar el clímax es el proceso por el cual la vegetación ha alcanzado la madurez necesaria para generar una serie de interacciones físico-espaciales y climáticas, las cuales le generan autonomía. Quiere decir que eso no, ella depende de ella misma y no de otros. Miren entonces tan grave que se convierte la situación derivada de ello, ¿no? Grave, se convierte en algo grave y que es de difícilmente avisorar, que puede generar un caos ambiental, pero y terrible, ¿no? Que puede ser, que puede ocasionar pues una serie de desventajas espaciales, territoriales y demás. O sea, miren ustedes en el embate en que nos desenvolveríamos, ¿no? Bueno, entonces, sin más, esa sería una de las serie de consecuencias, ¿no? O sea, mire, nosotros somos un país privilegiado. O sea, esa es una de las consecuencias, ¿no? Miren cuánto cubre la selva umbrófila, ¿sí? Cubre unos 12.3 millones de kilómetros cuadrados, menos del 6% de la superficie terrestre emergida. O sea, esos 88 o 87.7 kilómetros cuadrados de, o sea, del por ciento, ¿no? Ese 80% de, 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 de superficie terrestre tiene otros biomas, otros ecosistemas, pero solo el 12.3%, el 12.3 millones, o sea, ese 6% de esos 84, de esos 94%, pues básicamente son los que tienen selva pluvial tropical. Entonces, aquí se mira lo que es estratégico, ¿no? Porque en esa poco de territorio se alberga la mayor cantidad de biodiversidad del mundo. O sea, miren la relación. O sea, poco territorio, mayor biodiversidad, ¿sí? Y en el resto del territorio hay poca biodiversidad. ¿Por qué? Porque en el resto del territorio, al existir otra serie de interacciones, lo que se ha buscado es que haya homogeneidad de especies. Entonces nosotros vamos a mirar a la taiga, a la tundra, ¿sí? A las coníferas, como la capacidad de supervivencia de ellas ha sido replicar su especie. Y eso es lo que se ha hecho para que se mantengan. En cambio, en la zona intertropical ecuatorial, la diversidad es lo que ha permitido que se mantengan las especies vegetales. ¿Qué les parece eso? Dieguito, Dígame, profe. ¿qué te parece lo que he dicho? Pues la verdad es muy, muy real, ¿no? Muy, muy sincero. O sea, pues tiene mucha, digamos, realidad pues en lo que pasa, en lo que existe, en lo que se conoce, pues como lo que, pues digamos, las acciones que suceden en estos ecosistemas, ¿no? Y también pues la información que está dando como complementaria al mismo, entonces es muy entretenido, pues muy interesante. Ujú. Eh, una pregunta que me nace aquí es, o sea, y ustedes haciendo el análisis, porque esto también es de análisis, no es de soltar únicamente el dato, sino más bien de interpretarlo. Eh, mm, ¿Ustedes creen que con la situación que vive el mundo el día de hoy se podría llegar a frenar la devastación de la selva pluvial tropical o no? Pero dígame el por qué dentro de ese análisis, ¿sí? O estamos bien, o No, ustedes, a ver, hagan. yo miraría alguna, ¿Quién? alguna relación con la situación política en los diferentes países. Por ejemplo, en esta gráfica miramos que los bosques tropicales se condensan en su gran mayoría
en la zona, ecuatorial en diferentes países, ¿verdad? Como en Brasil, en Perú, aquí en Colombia, en Venezuela. Y pues con lo que hemos aprendido en las diferentes asignaturas de acá del programa, pues se encuentra una gran relación en el aspecto político, también con lo que resulta y con lo que deriva a las situaciones ambientales, ¿no? Entonces, políticas que no propenden y no fomentan la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, pues aportan a que haya lo que usted menciona, como la devastación de los recursos. Pues ese sería mi análisis, ¿no? Ujú. No, no, está bien, o sea, claro que tiene que ver la política aquí, ¿no? Porque la protección de lo que nos hace falta o de lo que debemos de tener, pues está sobre la base de una serie de interpretaciones asociadas a lo que es el contexto del análisis político que le va a servir a cada una de las naciones, ¿no? Miren, nosotros somos el resultado de lo que está sobrando y es esencial para la humanidad. O sea, yo me pongo a pensar, o sea, que sí, ya le doy la palabra a Diego. O sea, si desaparece la vegetación en la zona de Piedemonte, para las zonas que corresponden a, a Colombia, por ejemplo, eh, pues, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer un material que es, eh, primero que todo, diverso. Segundo que todo, que, miren, en todo lo que se puede observar, eh, eh, alberga la mayor cantidad hídrica del mundo. Pero ¿por qué está el agua ahí? Por por la humedad, por bueno, ustedes lo aprendieron en climatología, ¿no? El movimiento de nubes, esa agua transversal. ¿Se acuerdan del agua transversal? El agua que es captada, que no es forma de lluvia, que es humedad, que es esa nube que se pasea, pero cuando llega a la selva se convierte como en una red y comienza a gotear y esa se almacena en el suelo y luego se distribuye a los ríos y comienza a generarse primero esos quebradas, riachuelos y grandes ríos. Eso es lo que sucede, ¿no? O sea, si ustedes lo miran, vayámonos a lo que es la zona de Santa Lucía, lo que es el Encano, esa zona, y me van a decir, profe, ¿por qué es que hay encharcamiento? ¿Por qué es que hay turberas? Pues por la vegetación, ¿no? Que capta el agua y que luego la desenvuelve. Y eso es fundamental porque si nosotros nos vamos hacia abajo, pues vamos a mirar que de esa agua depende varia población. Y si se la quitamos, y si, o lo voy a decir así, y si nosotros mismos las destruimos, ¿para qué nos sirve entonces? ¿No? Diego y luego Gabriela. Pues verá, profe, o sea, respecto a lo que dijo, que si se podía, digamos, mitigar, ¿no? O sea, o sea, la pregunta que usted hizo a ratos de si se podía de alguna manera controlar eso, pues, o sea, lo que yo pienso es que sí se puede llevar un control respecto, pues, a la explotación que ocurre en estos ecosistemas. No obstante, es complicado, digamos, que se frene. ¿Por qué? Porque también hay grupos ilegales, grupos de personas que siempre de alguna manera van a estar ahí haciendo esas actividades para generar, pues, digamos, economía en cuestión para ellos, ¿no? Entonces ellos no se dan cuenta, digamos, del daño que le pueden estar causando pues al ecosistema. Entonces, también, como lo dijo el compañero, desde el punto de vista político, pues ahí es que yo digo, sí se puede llevar un control, digamos, si se nos empieza a salir de las manos y ya empiezan a ocasionar incluso más problemas en cuestión, pues porque esto nos va a afectar básicamente a todos. O sea, hay que entender que la selva pluvial tropical también capta el dióxido, creo que era, de carbono de la atmósfera y pues básicamente lo transforma en oxígeno, ¿no? Y también pues decía que ayudaba a regular lo que es el flujo pues hídrico y pues eso es a nivel mundial, entonces eso es importantísimo, pero por ende pues teniendo en relación a todo esto, yo lo que digo es que sí se puede llevar un control, pero pues es complicado que pues se pare todas estas actividades, o sea, para mí siempre van a seguir las actividades ilícitas y por ende pues siempre de, así sean menor cantidad, van a continuar pues estas mismas, ¿no? Gracias, Diego. Gabriela. Sí, profe, con respecto también a su pregunta, es, por así decirlo, todos y cada uno de los biomas que existen aquí en la Tierra tienen un enemigo, por así decirlo, en común, que es el ser humano, ¿no? Que a medida que va creciendo su población amenaza muchísimo a cada uno de los biomas que existen en el mundo, y especialmente a la selva tropical,
la amenazado mucho más, porque sabemos que esos suelos carecen de muchos nutrientes, o sea que no es un suelo realmente fértil. Entonces es muy difícil que los árboles, las plantas se regeneren con facilidad en otros biomas que sí lo hacen. Entonces yo creo que la población en el mundo tiene que ver mucho con este bioma, porque también donde hay mayor concentración de población, necesita mayores recursos de alimentos, energéticos, transporte. Entonces, ¿de dónde los sacamos? Los sacamos de los biomas que existen aquí en la Tierra y sobre todo amenazamos constantemente a ellos. Como dijeron mis compañeros, lo político, también lo físico amenaza muchísimo a la selva pluvial. Porque nosotros como seres humanos necesitamos recursos tanto hídricos, energéticos, mineros, para nuestro sustento en esta vida. Entonces, los animales que allí se encuentran en cada uno de los biomas son explotados también, son altamente vulnerados y sobre todo muchas personas tienen a estos animales como trofeos en sus casas, los tienen como trofeos en otras partes, en zoológicos también, con solamente el hecho de supuestamente que los salvan. O los están resguardando, la verdad no es así. Ellos necesitan un ámbito donde ellos realmente necesitan ejercer la función que cada animal cumple, porque aunque sean los pajaritos que nosotros decimos no cumplen ninguna función, ellos sí tienen una función, es de hacer que los árboles puedan crecer, llevando las semillas de un lugar a otro. Entonces, pienso que es muy difícil que nosotros podamos frenar la explotación que le hacemos a las selvas, pero sí podemos tener políticas y hacer cumplir algunas políticas para que las selvas no puedan estar tan amenazadas. También la población, como le dije al principio, es una de las más grandes amenazas que tiene porque cuando más queremos, más necesitamos de más lo degeneramos, por así decirlo, y también más nos aprovechamos de las personas que también viven dentro de Bueno, gracias, Gabriela. Yo pienso que con lo que han dicho, yo digo si hay una salida. Ustedes me pueden decir, bueno, y ese profe, ¿cómo me va a decir eso? Bueno, ahorita no vemos la salida, digamos, porque a veces lo colocamos como en una zona extremista, ¿no? Pero miren que hay elementos dentro de la selva que pueden llegar a valer más que un gramo de cocaína o lo que producen allá, ¿no? La marihuana y demás. O sea, puede ser hasta más rentable, pero aquí se necesita es manejo, un manejo sustentable de esto. Si vale más, se cuida, ¿sí? Y se puede generar como una especie de restricción también a ese manejo. Y se puede cambiar totalmente esa posición. ¿Mm? O sea, y puede ser funcional a la misma población. Y puede mantenerse en el tiempo y en el espacio. Pero miren, todavía no hemos llegado a mirar, o sea, eso es lo que yo les digo, ¿no? No hemos llegado a mirar o establecer una serie de condiciones que espacialmente y biológicamente son sustentables, ¿sí? Y al nosotros no mirar todavía eso, ¿sí? Eh, donde, por ejemplo, eh, podríamos tener la cura para el cáncer, la cura para el VIH, no en la medicina, en la farmacéutica química, sino en la biológica. La cura para el coronavirus está en la selva, pero todavía no miramos la importancia, no le damos la importancia real, ¿no? Y lo peor es que el ser humano, como lo decía, es un animal que se acostumbra a las cosas y a veces en esa costumbre pierde ese ingenio, esa sapiencia, esa sabiduría que le da como ese otro resultado, ¿no? El trasladarse hacia allá, ¿no? Entonces, con lo que decía Diego, pues yo le digo, sí, ¿no? O sea, está los procesos de narcotráfico y demás, ¿no? Pero cuando valoremos realmente lo que estás perdiendo por sembrar 1 hectárea, 2 hectáreas de ello, pues estás perdiendo más. eh, en riqueza que puede ser económica, monetaria, pero también en riqueza biológica. Entonces, es algo que se puede transmitir allá, ¿no? Y ahí hace falta algo de lo que ustedes hablan mucho, de lo que es la pedagogía ambiental, el manejo ambiental, pero la pedagogía con sentido, porque
yo no le puedo enseñar pedagogía al indígena, porque él sabe más cómo manejar la selva pluvial que uno mismo, que yo mismo, digo yo, ¿no? Entonces, ese hecho, pues me hace establecer una serie de incógnitas, pero también la pedagogía hacia el campesino, el que vive en la zona, es fundamental. Muchas de las cuestiones, por ejemplo, de eso, de ya no matar el osito, la osa, los sesnos, ¿no? No matar la danta, el chigüire, no matar el cuzumbe, no matar ciertos animales, se ha hecho es por pedagogía, mira. Y la gente puede sacar más dinero que vaya un gringo, ¿sí? De ojos verdes a mirar ese animalito y el campesino sabe dónde está, o sea, dice, es que ahí está, listo, y está en ese huequito, en ese chaparro, ahí está y usted lo puede ver, listo, y cuando llega el gringo, hasta uno, ¿no? Y dice, uy, míralo, se asombra, ¿no? Pero la entrada a mi finca vale tanto, o sea, usted tiene que pagarme porque yo estoy cuidando ese animalito, ¿no? Y lo seguiré cuidando, porque él es algo, yo no estoy destruyéndolo, pero estoy aprovechando ese elemento que puede ser paisajístico, faunístico, y que me está imprimiendo una serie de elementos de necesidad y que yo puedo aprovechar para qué, para aminorar esa necesidad que yo tengo. ¿Sí me entiende? O sea, pero cuando lo vuelvo importante, ¿no? Cuando no vuelvo importante algo, pues no, o sea, cuando no me importa, pues yo, ¿qué hago? Lo dejo y lo destruyo, o sea, no me importa, ¿sí? Es eso, ¿no? O sea, la parte de como de visionar esos elementos, visionar esa estructura, visionar ese proceso. ¿Sí me entienden? ¿Entendido hasta aquí? Bueno, bueno, miren que entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros hemos dicho, pues la zona subtropical alta está desde los 400 a los 600 metros de altitud y la zona tropical puede estar desde los 600 a los 1200 metros de altitud o mayor, ¿no? Porque este es un proceso aproximado a esa interpretación, ¿no? Entonces, miren que si nosotros tenemos esa relación desde la tierra firme hasta la zona de agua, podemos mirar que ha habido una serie de evolución espacial de ciertos biomas que están asociados a esa interpretación. Miren, la escala de la estratificación, pues nosotros la podemos mirar desde la zona de interacción costera hasta lo que es la tierra firme, lo que es la planicie, ¿sí? Lo que es la planicie, lo que es la zona piedemontana, ¿no? Entonces, perdón, porque a partir de ahí es que podemos generar esa interpretación, ¿no? Y podemos mirar esos límites que de alguna manera nos llegan a establecer esos elementos, ¿no? Y que en la interpretación, pues es bueno distinguirlos, ¿no? Y son esos elementos que van a permitir esa caracterización. Miren que a lo largo del proceso, desde la zona costera hasta la zona piedemontana, pues nosotros podemos encontrar varios elementos ecosistémicos. Y esos elementos ecosistémicos nos ayudan a entender que la vegetación pues ha ido adaptándose a ese espacio. Cada vez que nosotros descendemos o ascendemos, va a haber una variación que puede producirse a través de la climatología, pero también va a haber una variación en el suelo, va a haber una variación en la temperatura y va a haber una variación de especies. Y esa es algo que consciente o inconscientemente lo damos por hecho y no lo notamos, ¿no? Desde la zona sumergida, donde se producen las algas, ese momento, y es ese momento de transición, donde aquí en esta área hay una serie de características que me permiten establecer una interacción de lo que se produce como a veces sedimento y agua, y con la reunión de esto del agua salobre, bueno, ya lo explicaremos más adelante, pero sí es bonito que lo tengamos en cuenta y que también lo interioricen. ¿Por qué? Porque aquí en esta capa
en este primer tramo, pues es donde hay una formación que va a corresponder a dos características que están asociados. Primero, la presencia vegetal y la segunda, la presencia de peces y anfibios como área de nidación especial para que esta vida que se produzca aquí sea ese futuro de la vida oceánica y que a veces no corresponde. Pero miren que esto depende de esto, ¿sí? De lo que se produce acá. ¿Mm? Entonces, tenemos varios ecosistemas, ¿no? La etapa sumergida, entonces lo que es la producción de material vegetal acuático, el plancton, lo que son las algas marinas, hasta pues si nosotros nos vamos, nos sumergimos en la plataforma continental, eh, vamos a encontrar hasta los corales, pues los arrecifes coralinos y demás, ¿no? Tenemos una etapa flotante, que es esa vegetación que se encuentra latente entre el agua y el suelo, que puede ser una especie de fango sumergido, ¿no? En la zona del manglar, que está asociada al área donde hay una interacción, una fuerte interacción entre el agua dulce y el agua salada, ¿no? Una etapa, un plano aluvial que está relacionada específicamente con la vegetación relacionada con el cuangarial, ¿no? Eh, las palmas de Naidí y la vegetación asociada a lo que es la selva pluvial tropical, ¿no? O sea, esta es la parte que consideramos nosotros como referente dentro de ese proceso. Y así como lo vemos en este plano, pues lo miramos hacia el Pacífico y lo miramos en este perfil, pues hacia el Amazónico, ¿no? Entonces, miren que eh, eh, esas etapas me permiten establecer esos momentos de cómo la vegetación ha ido propagándose y colonizando estos lugares. Vegetación, ¿por qué decimos que es la vegetación de mayor altura? Porque es la vegetación que ha propiciado una serie de adaptaciones especiales. ¿Para qué? Para que las zonas arbóreas sean los más altas posibles para captar la radiación solar y propender por lo que se denomina crear un microecosistema que va a albergar otra serie de especies vegetales, ¿no? Entonces, a eso, a ese proceso, pues nosotros le denominamos climas arbóreo. El clima arbóreo está constituido principalmente por la adaptación de estas especies vegetales a un suelo que es de característica francoarcilloso, pero también de características netamente ricas en hierro, ¿sí? Color rojo, color ocre, y que se convierten en tóxicas para la vegetación. Ellas han generado una adaptación para soportar esos niveles de acidez del suelo, pero también han generado estrategias de adaptabilidad. Los, los, los manglares, los cuangariales y los naidizales tienen estrategias adaptativas al suelo derivado de generar poros dentro de las raíces. A eso se les denomina, a esos poros, a esos huequitos se les denominan lenticelas. Las lenticelas son esos huecos que permiten la exudación del material tóxico salino y también la alta acidez. Entonces nosotros vamos a encontrar como una serie de grumos blancos en la vegetación, en la etapa, pues esperemos que cuando vayamos allá a la zona de costa, podamos establecer esta relación y ustedes la miren. Pero teóricamente, pues acá se les está advirtiendo y se les está generando como esa interpretación. En cambio, la vegetación de selva pluvial, eh, para, digamos, soportar esas características que enfrentan con la alta acidez del suelo, pues
la estrategia adaptativa son las raíces horizontales. Y miren que las raíces horizontales, o sea, no extienden sus raíces, perdonen la redundancia, hacia la profundidad, sino que extienden sus raíces siempre a los lados, ¿no? O sea, un árbol, lo voy a hacer aquí, siempre está con las raíces a los lados, ¿no? Y las raíces más pequeñas forman como ángulos en 45 grados, pero también horizontales. O sea que ellas en profundidad no van a absorber cantidades fuertes de hierro o materiales ácidos. Entonces siempre van a estar sobre el plano, ¿no? El plano de suelo, ¿no? Entonces siempre van a estar en la parte superior. Esa es una característica esencial. Entonces, miren, bueno, otro elemento para determinar por qué llegaron al clímax es porque son la vegetación más exuberante. Y cuando decimos vegetación más exuberante, significa que este tipo de vegetación, pues es la que ha desarrollado esa capacidad de mantenerse con pocos nutrientes. Y los nutrientes son producidos por ellos mismos, por la vegetación, por la necromasa que produce a través de la caída de hojas, y pareciese que estuviera en estacionalidad. Y miremos que la selva pluvial tropical no tiene estacionalidad, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, pues también nosotros tenemos que tener en cuenta que ese proceso nos ayuda a entender que es una capacidad de poder aprovechar todos esos nutrientes que produce la misma vegetación, ¿no? Y además que sirve de base para el crecimiento de otras especies vegetales en el sotobosque. Bueno, aquí en el clímax, pues también se identifica que por su exuberancia, pues ya no tendrá, o sea, tiene esa capacidad de mantenerse estable durante el tiempo y ya no tiene la necesidad de evolucionar. ¿Sí? O sea, ese es el clímax de los árboles. ¿Y qué hace, no? Cuando un árbol se vuelve viejo, sirve de alimento para los otros de la misma especie o de otras especies, tanto florísticas como faunísticas o microbiológicas. Eso es lo que se Sí, establece. señor. Bueno, Es entonces, muy, a ver, Pacho. es muy interesante lo que usted nos acaba de mencionar, ya que nos estamos dando cuenta y haciendo un énfasis a las raíces de las diferentes especies de vegetación. Y en eso cabe resaltar la horizontabilidad de las raíces, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo absorbe los nutrientes y de esa manera cómo evita la acidez del suelo. Entonces, todo eso es interesante, profesor. Listo, listo. Pues miren que en este proceso, pues nosotros tenemos una zonificación de lo que es el ecosistema de selva pluvial. O sea, nosotros ya sabemos establecer de que la selva pluvial tropical, bueno, el ecosistema tropical se distribuye desde la costa hasta la zona de piedemonte en la franja, pues, subtropical o tropical. Listo. Pero dentro de ellas hay hay unos biomas de selva tropical que están constituidos por la selva tropical, pero también hay otros biomas que son los naidizales, los cuangariales, los manglares y la zona, pues, que es se le puede decir que es la zona léntica, ¿no? O el ecotono, pues, que cambia, es ese proceso de cambio en la zona que va desde la zona marítima hacia el territorio. Entonces, tengamos en cuenta esa particularidad, ¿no? Esas partes. Bueno, vamos a borrar esta parte para poder. Y dentro de este gráfico, pues ya haciéndonos un acercamiento a la parte de Colombia y mirar dónde se encuentra distribuido lo que es los ecosistemas tropicales, incluyendo pues ese elemento que es fundamental dentro de la asociación, pues ustedes pueden establecer que cuando nosotros hablamos de ello, pues hay una serie de coberturas vegetales, tanto en la zona de la costa pacífica,
el piedemonte pacífico, pero también en la zona que corresponde a la zona amazónica, ¿no? Se desató un aguacero, pero terrible. Bueno, no pasa nada. Sigamos. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar que en la distinción nosotros podemos establecer esos elementos, ¿no? Que para nuestra importancia, pues vamos a tener una serie de bosques, pero para el estudio del caso, pues a nosotros nos importa es esos bosques que nosotros consideramos basales o consideramos pues que son tropicales, ¿no? Recordemos que estamos entonces desde la zona de Nariño, pues miren que voy a colocarlo en otro color para que ustedes miren lo que se establece en estos sectores y que nos pueden ayudar a establecer que en Colombia, pues tenemos esas asociaciones, ¿no? Caracterizadas por ello, ¿no? Bueno, miren entonces cómo esa zona para nosotros genera importancia, ¿no? Especialmente porque ahí se encuentran esos bosques basales que están asociados específicamente al bosque tropical, ¿sí? Al bosque tropical. El bosque tropical como unidad, pues, especial, que nos permite establecer que en estas zonas, ¿sí? Vamos a tener siempre presente esas unidades ecológicas. Uno de los elementos que nosotros debemos distinguir como elemento fundamental de interpretación dentro de la caracterización y como factor que va a influenciar al sistema de bosques tropicales es la climatología, el clima, ¿no? Entonces, primero, ustedes ya lo saben, este bioma, pues, o estos biomas están asociados porque soportan altas temperaturas durante todo el año. Las cuales son mayores a los rangos estacionales que se pueden producir en otros lugares, ¿no? Tengamos en cuenta eso, o sea, a los rangos estacionales que pues hay lluvia, primavera, otoño, verano. En cambio acá, pues nosotros tenemos presente que nuestra temperatura va a ser casi constante toda la mayor parte del año, pero hay que tener presente que hay unas variaciones de temperatura, ¿no? Entonces podemos, como hay una especie de temporadas, hablamos de temporada fría y temporada cálida, ¿no? Pero la temporada fría no significa que no haya presencia de sol. Hay presencia de sol, la cual influye también a la zona boscosa. Miren que en la temporada, en esas temporadas, en esa bimodalidad que permanece dentro de estos sectores, pues la influencia de la precipitación, de la alta temperatura, de la lluvia, de la humedad relativa, es bastante frecuente. El hecho es que siempre va a llover, ¿sí? Va a haber presencia de agua, pero también va a haber presencia de temperatura. La variación está en que podemos tener temperaturas que pueden ir de los 18 a los 24 grados en una época fría, o de los 24 a los 32 grados en una época cálida, pero en ella siempre va a haber precipitación. Entonces, esa es una de los elementos que es fundamental tener en cuenta dentro de la selva pluvial tropical. O sea, la presencia de agua siempre va a ser constante. Y ustedes van a encontrar lugares en el Chocó, en el Bajo Baudó, en el Baudó, en la zona del Chocó, ¿sí? Y en la zona del Baudó, en el Atrato, acá, en esta parte. A ver, esperen, que me salga la guiñita eso. Esta zona y esta zona. Aquí hay áreas donde la lluvia, aquí hay, en la zona del Dagua, en el Chocó biogeográfico, hay una zona que se denomina Lloró, pero no es porque alguien haya llorado, sino porque todos los días llueve y tenemos temperaturas que sobrepasan, que están
en los 24 grados centígrados. O sea, siempre está cubierto, pero está lloviendo, ¿sí? Y llueve constantemente, como lo está haciendo hoy, así, una lluvia brutal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues miren que aunque no haya presencia de sol, como nosotros siempre estamos acostumbrados a mirar, no, allá hay presencias de nubes, pero la temperatura sigue siendo constante. Y asimismo, ¿no? O sea, los árboles, ¿sí? Utilizan esa agua que captan para volverla a la atmósfera por medio de la evapotranspiración, ¿no? No la evaporación, sino la porque evaporación es cuando cae el agua directamente al suelo y se evapora, ¿no? Pero ellos utilizan lo que son las hojas para generar procesos de evapotranspiración, ¿no? O sea, esa forma de intercambiar lo que es carbono por lo que es oxígeno y vapor de agua hacia la atmósfera. Entonces, estos dos lugares son importantes. Eso no quiere decir que no suceda eso en esta área de acá, ¿no? También sucede, pero la frecuencia de precipitación puede ser menor y depende, ya como ustedes miran, cuando llegamos a la parte de subtrópicos, hay presencia de, ya se ve la influencia de la estacionalidad, pero eso también indica que la capacidad de adaptación que ha tenido la vegetación para poder soportar esta situación climática. ¿Preguntas hasta ahí o está claro? Bueno, también recordemos que en estas zonas, ¿sí? La lluvia como es frecuente, ¿sí? Hay que tener presente que el sol, ¿sí? Es una influencia bastante enorme, ¿derivada de qué? De que como estamos en una zona intertropical, pues va a haber una radiación constante. ¿Eso a qué ayuda? ¿A qué ayuda? ¿Sí? Pues significativamente podemos establecer que los intercambios, miren, y aquí hay otra cosa, a veces el proceso de descomposición en las zonas frías se ralentiza, mientras el proceso de descomposición en las zonas templadas se acelera. El intercambio químico, ¿sí? Incorporación de material biológico al suelo se hace de una forma más rápida, más acelerada. Esto pasa ¿por qué? Porque el sol, ¿sí? La presencia del sol, la presencia de humedad constante hace que los materiales se degraden fácilmente. Un árbol caído dentro de la selva pluvial tropical puede durar hasta un mes, mientras que en las zonas frías, un árbol en descomponerse puede durar hasta un año o varios años, dependiendo de la especie que haya caído y muerto. Miren que esa es una característica esencial, ¿no? También todo lo que llega al suelo en la selva pluvial tropical se descompone y se reincorpora a ese ciclo de vida, ¿no? Se reincorpora. Al reincorporarse, genera que ese proceso, esos nutrientes, vuelvan a aprovecharse. Al volver a aprovecharse, pues se convierten en el alimento para mantener a esa especie o esas especies vegetales, ¿sí? Una cuestión que recuerdo en este momento, pues es que a medida que el sol se mantiene dentro de estos lugares, pues va a haber mayor nubosidad. Y al haber mayor nubosidad, pues va a haber frecuencia de lluvias. Eso es lo que me faltó decirlo anteriormente, ¿no? Y depositación. Pero eso también, ¿no? La lluvia, miren, y es una cuestión que en la capacidad adaptativa que han tenido la vegetación de esta zona ha sido aprovechar al máximo eso, porque las lluvias, como son frecuentes, lavan muy fácilmente los suelos. Y al lavar muy fácilmente los suelos, hay pérdida de nutrientes. Entonces, ¿cuál es el otro elemento acompañado al suelo? ¿No? O sea, en el suelo de la vegetación pluvial, miren que hay una alfombra, un tapiz siempre de color café, ¿no? Verde a café.
pero ese tapiz café significa la caída de bastante hojarasca y árboles en ese sector, en esos sectores, pero eso también hace que se proteja la parte subsuperficial del suelo donde se encuentra la raíz o las raíces horizontales. ¿Para qué? Para que faciliten la reabsorción de esos minerales. Aquí hay una cuestión que a veces nosotros tenemos que tenerla presente derivada de todas esas interacciones que hemos visto anteriormente. Eh, bueno, ya les dije por qué rainforest, ¿no? Eh, Manuelito, ¿por qué rainforest? Porque estos, digamos, bosques tropicales pues presentan y dan, digamos, muchos beneficios para la humanidad y los servicios que estos presentan. Y queda aquí. Bueno, listo, bueno, te la acepto, pero bueno, no estuviste atento. Rainforest, bueno, yo les había dicho que rain es lluvia, ¿no? O rain es llorar, pero aquí se entiende como lluvia, como agua, o sea, agua que cae, ¿sí? Y forest, pues árboles, ¿sí? Lluviosos, traduciría, ¿no? Entonces, bosques lluviosos, traduce como eso, ¿no? Bosques, zona de bosques lluviosos. En esa cuestión, pues hay que tener en cuenta los varios servicios que presta, servicios de suministro, servicios de regulación y servicios culturales. Eh, ¿Por qué lo coloco ahí? Ya miramos que han tenido capacidad adaptativa, han evolucionado, se encuentran en un lugar específico, tienen una trascendencia biológica diversa y diversidad que es fundamental. Son especies evolucionadas, ¿sí? Eh, y ahí es cuando nosotros podemos determinar, bueno, ¿y qué servicios presta la vegetación tropical, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve un árbol que está allá en el Pacífico, o en el Amazonas, o en la selva brasilera, o allá en la selva africana, o en la selva indochina? ¿Para qué diablos me sirve eso? O sea, si yo estoy acá en Nariño, si yo estoy acá en una zona fría, o si yo estoy en una zona templada, ¿para qué me sirve eso? Bueno, entonces ahí es cuando comenzamos a mirar la serie de interacción e interrelación eh, bosque, ¿sí? O sea, lo natural, nuevamente con lo social. Y volvemos como a esas clases de primero otra vez a mirar la relación naturaleza-sociedad. ¿Por qué es fundamental tener a disposición un ecosistema con esos elementos, con esas características? Primero, provisión de alimentos. O sea, nosotros decimos, ay, no, pero es que, mira, es que la selva pluvial tropical está allá. Sí, nosotros estamos acá. Bueno, yo te voy a decir que provisión de alimentos no es únicamente que te alimente a ti, sino que alimente a quienes están ahí en el entorno y a los seres faunísticos que les permite sobrevivir, ¿no? Además de generar una serie de procesos que pueden llegar a alimentarte a ti también. O sea, en la selva pluvial tropical, miren que muchos de las áreas de cultivo de clima cálido, ¿sí? Llámense frutales o llámense eh, eh, pues material alimentario que se produce en esa zona como el plátano, como la yuca, como otra serie de alimentos, pues son producidos en zona templada y zona cálida. Tengan en cuenta eso también. Pero yo lo quiero llevar más allá, ¿no? Yo lo quiero, o sea, que no se queden con esa idea, no, alimentos, ¿sí? Muchas comunidades indígenas viven de la producción de los frutos que genera la selva pluvial tropical. Y las tierras que han sido adaptadas producen pues alimentos para el colono y para la cocina que se encuentra o sea, para el mercado y la cocina de sierra, ¿no? Porque hay una variación, ¿no? Una variación, ¿no? Entre la comida que se produce en lo frío, en los alimentos que se producen en lo frío y los alimentos que se producen en el mismo clima templado y cálido. Entonces, la variabilidad. Combustibles. Eh, y alguien me puede decir, no, pero profe, ¿cómo es eso? Que serie de combustibles, ¿no? Me puede decir, ¿no? Pero la mayor parte, miren que
si bien es cierto, la población indígena, la población campesina no utiliza gas, ¿sí? Muchos materiales, ¿sí? De la selva pluvial se consideran inflamables, ¿no? La misma necromasa se considera inflamable y es utilizada para ese proceso, ¿no? Como elemento fundamental para alimentar las chimeneas o cocinas de la población. Y nadie me puede decir, no, profe, eso es mentira. Vayan a la selva pluvial, o sea, ya tendrán contacto con campesinos y mirarán que cocinan, no cocinan con luz o con gas como ustedes lo hacen, ¿no? Cocinan con leña, producida ¿de dónde? Pues de la selva. ¿Mm? Medicina. O sea, y aquí es algo que yo les venía diciendo, es algo que es fundamental allá, ¿no? O sea, la producción de medicina, y es algo que todavía no controlamos nosotros, porque la medicina occidental, o sea, las grandes farmacéuticas, miren, una de las cuestiones que vinieron a hacer por allá en los años 60, 70, fue colonizar las áreas eh, de los bosques tropicales, pero no era otra cosa para mirar la producción de ciertos vegetales para la producción de medicina, el acetaminofén que ustedes toman todos los días bueno, que en su casa lo hacen, pues salió de la selva pluvial tropical, ¿sí? Claro que ahora es de Bayer o de esa Boehringer eh, ¿cómo es? Hasta la misma Monsanto está utilizando elementos derivados de la selva pluvial tropical, imaginen, ¿no? Pero eso no lo hacen conocer a nosotros, ¿no? ¿Mm? Y yo puedo decir aquí que los indígenas son los que manejan la medicina tradicional, eh, son los mejores médicos de la medicina tradicional que utilizan elementos de la vegetación eh, de selva pluvial, ¿no? Te pueden curar el dolor de estómago no con una buscapina, sino con una hierba. Pero esa hierba ya se la llevaron. Imagínense lo que es, lo bondadoso que es la selva y lo perverso que es el mundo, ¿no? A veces tenemos esas cuestiones, ¿no? Y que a veces tienen una serie de elementos nocivos, ¿no? Artesanías, artesanías, miren. Mascotas. Y alguien me podrá decir, no, o sea, eso es mentira. Todos los pájaros exóticos, guacamayos, todos esos animales que sacan como mascotas, ¿no? Y son suministro, ¿no? Y que se debería de vetar, ¿no? Como mascota, porque los utilizan como mascota, ¿no? Que no debía de ser. Algo que debería de vetar, pero está ahí y sirve para eso, ¿no? O sea, y son animales exóticos que los están haciendo ver como mascotas, ¿no? Alguien me podría decir, no, pero es que no son mascotas. No, sí son mascotas, ¿sí? Porque la gente los utiliza como mascotas, pero no, en realidad han salido de la selva pluvial tropical. ¿Por qué digo que son mascotas? Porque no se los puede devolver nuevamente a la selva. Toca, toca enviarlos. Si ya la gente se cansa, tiene que enviarlos a un sitio de albergue. Ellos ya no pueden volver a la misma selva pluvial tropical. No pueden, porque se vuelven animales de presa o mueren porque ya no pueden comer por su propia cuenta. Madera. La mejor madera la sacaron de la selva pluvial tropical. Hay un árbol que se llama la teca, que sirvió de base para construir las vías férreas que tiene Antioquia, que tiene España, que tiene Francia. La teca es un árbol que su dureza era comparada con el hierro, pero desapareció casi totalmente, o por no decirlo totalmente, y salió del Baudó, del Dagua y del Atrato. Imagínense, fueron casi 40 años de explotación y no hubo sucesión vegetal, porque era
muy vulnerable esa vegetación. Y vaya a ver que allá está en las grandes aparadores de las mejores tiendas, esos muebles de Enrique VI o esos muebles que se montaban allá los reyes, pues salieron de acá, ¿no? O sea, imagínense desde esa época ese proceso de extracción y lujo, ¿no? Para eso, ¿no? Después de la teca siguieron con el roble, pues, ¿no? Y así sucesivamente. Recursos potenciales, ¿no? Recursos potenciales, eh, llámense recursos biológicos, ¿sí? Eh, el suelo, ¿no? Recursos suelo, minerales y demás. Recursos genéticos, o sea, biodiversidad, especialización, diversidad genética, diversidad biológica. Y eso no se puede medir. Esos servicios de regulación, regulación climática, almacenaje de carbono, lo que decía el compañero, uso de carbono en la fotosíntesis, reducción de albedo. ¿Quién me puede decir qué es el albedo? El albedo es la reflectancia, profe, es la reflectancia que generan la superficie terrestre. Exactamente, o sea, es ese proceso por el cual hay un límite, ¿no? Que se genera en la atmósfera que permite que la caída de los rayos directos sobre el suelo, pues se frene, ¿no? Entonces, cuando la vegetación está presente, pues genera esa capa y es el de reflectancia en esa superficie que nosotros denominamos cielo. Es lo que podemos ver como esa parte azulita, ¿sí? Y que de alguna manera pues ayuda a controlar el embate directo de los rayos directos del sol, ¿no? Reducción de la temperatura, regulación hidrológica, o sea, los árboles son unos elementos especializados para regular esa parte hidrológica, ¿no? El aumento de la evapotranspiración, mire, o sea, la evapotranspiración y que esta pues se conjuga a veces con la evaporación potencial, que es esa evaporación producida directamente en el suelo, pues la evapotranspiración es la que carga de humedad las nubes nuevamente y comienza a formar ese ciclo, ¿no? Regulación de la calidad del agua, regulación de la erosión por el mismo mantenimiento de la sujeción del suelo, la regulación de deslaves, o sea, evita los procesos de remoción, regulación de inundaciones, hace que el agua circule normalmente, ¿sí? Y lo otro, pues está asociado como a los servicios culturales, la cosmovisión, los grupos indígenas que viven en ese lugar, la generación de identidad sobre ese lugar, bienestar estético, paisajístico, ecoturismo y trabajo. O sea, el ecoturismo, pues ustedes saben que es uno de los elementos fundamentales en estas zonas, llevar a ver este tipo de vegetación. Por ejemplo, hay un árbol que es de tipo fluorescente. Cuando vayamos al Ñambi, en la noche alumbra, ¿no? Aclara. O sea, y es algo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y se vuelve como algo que es específico para esa zona y uno dice, ¿y por qué? ¿Será que en el suelo hay radiación solar? Entonces comienza uno, ¿qué tipo de radiación es? Y nos han dicho, no, es que se cargan esos árboles con cierta calidad lumínica derivada del sol. Miren cómo uno comienza a interpretar esos elementos.